Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Continuamos con nuestras clases online en la Fundación Familia Integral. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de comunicación asertiva en la resolución de conflictos. Les invitamos a quedarse con nosotros, con nuestra profesora María Cristina León. María Cristina, bienvenida. Qué gusto poder compartir una clase más con ustedes. Bienvenidos, queridos estudiantes. Continuar con el tema de comunicación asertiva en espacios laborales. Y este capítulo les voy a hablar sobre la comunicación asertiva en la solución de conflictos, que es algo inherente del ser humano, ¿sí? El ser humano siempre va a tener contratiempos, problemas y conflictos. ¿Okay? Entonces vamos a aprender ahora cómo abordarlos y me voy a permitir compartirles la pantalla para poder empezar la clase de hoy. Perfecto. Comunicación asertiva en la solución de conflictos. Es lo que les vamos a presentar el día de hoy. Y bien, aquí tenemos la resolución de conflictos y aquí dos cosas que tenemos que tener bien en cuenta y que lo vamos a abordar durante toda esta clase. La primera parte es aplicar la asertividad en nuestras interacciones con los demás nos ayudará a evitar conflictos, ¿ok? Porque ya aprendimos en qué estilo de comunicación debo ponerme yo siempre para poder escuchar, aprender a escuchar, ¿ya? Para poder aprender a interaccionar de una manera adecuada, siempre con empatía. Entonces, esto lo que nos va a permitir es evitar conflictos, siempre estando en la parte del estilo de comunicación asertivo y siempre desde el yo. ¿Ok? Luego, además, podremos hacerlo protegiendo nuestros intereses sin dañar los derechos de los demás. Es lo que es la maravillosa alternativa que nos presenta el tema de la comunicación asertiva cuando la sumamos a la empatía, ¿sí? Es no daño los derechos de los demás, pero también cuido mis intereses, y mis intereses es lo que yo quiero conseguir, lo que yo necesito, lo que yo pienso, lo puedo expresar de forma adecuada, con respeto, sin hacer daños al resto de personas, tomando en consideración a todas las personas que se encuentran a mi alrededor. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver, antes de entrar a ver las técnicas de comunicación asertiva, tenemos que tener una cierta secuencia básica para abordaje de situaciones conflictivas. Y aquí tenemos cuatro mini técnicas, vamos a decirlo aquí así. La primera es, comienza relatando hechos concretos en lugar de generalidades. ¿Ok? No nos enfoquemos en la novela, como se dice, sino más bien en el hecho concreto y puntual de qué es lo que pasó, ¿ya? Luego voy a desarrollar después un ejercicio de todo lo que estamos viendo, ¿ya? Luego tenemos expresar cómo te hace sentir a ti la situación en lugar de recriminar o etiquetar al otro, ¿ya? Es decir, no culpar, mirar cómo yo me siento frente a esa situación, ¿ya? Sin echarle la culpa al otro o sin decirle por tu culpa o tú tienes la culpa, tú siempre eres esto, no, sino más bien es centrarnos en qué es o cómo me siento yo con esta situación, ¿ya? Saber transmitir ese sentir hacia la otra persona, eso es el punto. El tercer punto tenemos realizar una propuesta en términos concretos. Siempre en términos concretos, siempre desde el yo me siento, yo creo, yo pienso, yo considero, ¿ya? Finalmente tenemos, explica cómo mejoraría eso la situación, ¿ya? Expliquémosle al otro, poniéndole una alternativa, cómo esta alternativa podría mejorar la situación. Y aquí les voy a desarrollar un ejercicio rapidito para que ustedes lo puedan entender de cómo es la secuencia básica para el abordaje de situaciones conflictivas. Y el tema aquí es, por ejemplo,
Entre pareja, por ejemplo, voy a tomar este tema de pareja, ¿ya? En la parte 1, cuando relatamos los hechos concretos, ¿qué debemos decir? En lugar de decir, ya nunca pasas tiempo conmigo, podemos probar diciendo, en las últimas semanas solo nos hemos visto en 2 ocasiones, que es muy diferente, ¿ya? Cuando expresamos cómo nos hace sentir esa situación a nosotros, podemos decir, en lugar de decir, eres un egoísta, podemos decir, esto me hace sentir triste o esto no me hace sentir bien. Entonces es bien diferente la forma de decir las cosas. Luego tenemos, cuando realizamos la propuesta en términos concretos, podemos decir, aquí ya estamos buscando una alternativa de solución frente a la situación, fíjense. Y podemos decir, me gustaría que podamos elegir un día a la semana para poder vernos. Estamos dando una alternativa de solución frente a la situación. Y luego vamos a decir cómo mejoraría eso la situación. Y podemos decir, fíjense esto. Así podríamos pasar tiempo juntos y dejaríamos de discutir. Claro, ya es completamente diferente a decir, tú eres un egoísta o ya no tienes tiempo para poder vernos. Entonces, miren el círculo cómo se va cumpliendo de forma muy clara y llegando a un acuerdo, que es lo que nos interesa, ¿no? Es llegar a acuerdos de soluciones de situaciones conflictivas o problemáticas de una manera en el que ambas partes salgan ganando, se sientan bien y puedan fijarse, más que nada, de que sí, siempre existe una solución asertiva, ¿sí? Mediante la comunicación. Ahora sí, vamos a adentrarnos a las técnicas para desarrollar la asertividad. Y aquí les voy a presentar 5 técnicas, ¿ya? 5 técnicas muy fáciles de entender y también de poderlas practicar. Primero tenemos la del disco rayado. ¿Qué significa con el disco rayado? Significa que yo debo expresar un mensaje en un mismo tono de voz, en una misma forma, ¿ya? Para que este mensaje, si no se recibió de forma correcta, pues podamos emitirlo de forma adecuada. Siempre recordemos esto, en el disco rayado tenemos un mismo tono de voz y una misma forma, ¿ok? Luego tenemos en el banco de niebla. El banco de niebla nos habla sobre dar la razón al contrario si estamos en una discusión o en una discusión más que nada. Dar la razón al contrario de manera muy amable, sin dar pie a nuevos enfrentamientos. Y aquí aparece una frase muy alentadora, que significa, puede que tengas razón. Cuando yo le digo a la otra persona, puede que tengas razón, no estoy haciendo más enfrentamientos, no estoy echándole más candela al fuego, como se dice, sino más bien le estoy dando la oportunidad de que sí, su verdad tal vez pueda ser cierta y que puede tener la razón. Vuelvo y repito, siempre llévense esto, nadie es dueño de la verdad y nadie tiene la razón. Entonces aquí la razón se va a encontrar siempre en las dos partes van a tener su manera de ver las cosas, su manera de percepción de la realidad, ¿sí? Y no significa que eso está ni bien ni mal, ni para el uno ni para el otro, pero sí, si se puede dialogar y llegar a un consenso de una misma realidad, de una misma situación, pues es mucho mejor. Luego tenemos la pregunta asertiva. Y en la pregunta asertiva, ¿qué nos dice? Es evitar reproches y afirmar un defecto. Ya, siempre vamos a evitar este tipo de cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Diciendo, por ejemplo, preguntando qué falta o cómo se puede mejorar una situación o cómo podemos hacer para obtener el resultado buscado. Y aquí la pregunta asertiva y mágica es, ¿cómo te puedo ayudar para que termines tu trabajo, por ejemplo? ¿O cómo puedo hacer para lograr tal cosa? Es ponerse en una situación ya no de reproches ni de afirmar un defecto, sino más bien ponerse en una situación neutral y de estar abiertos, tener una apertura a buscar una solución y proponerla siempre, ¿sí? Siempre desde el yo.
También tenemos aquí la atención flotante. Y aquí la atención flotante, ¿qué es? Es ante algo que me molesta del otro o algo en lo que yo no estoy de acuerdo, ¿ya? Tengo una llavecita y esto es ignorar esa parte del mensaje y poner atención al resto de lo que está pasando, ¿ya? Si ya sabemos qué es lo que está pasando con esa persona que probablemente no nos cae muy bien o que no estamos nunca de acuerdo con lo que piensa, hagamos eso a un lado y más bien es tomar algo del mensaje positivo, porque créanme que en una discusión no todo es malo, no todo es que ya se va a acabar el mundo. Vemos siempre lo negativo en eso, pero desde nuestra perspectiva, no desde la realidad de la situación. Entonces, hay que educarnos en eso, en que cuando estamos en un conflicto o estamos en un problema, mucho tiene que ver nuestra perspectiva versus la realidad, es decir, versus el problema o la situación. Y otra cosa es mi posición frente a eso. Y que depende mucho de estas dos cosas, el poder encontrar una solución favorable, asertiva, ¿ya? Hablar desde el yo. Siempre acuérdense, cuando hablamos de asertividad, hablamos desde el yo. Hablamos de empatía siempre, de estas tres cosas. De la empatía, desde el yo, cuando hablamos de la asertividad, ¿ya? Y aquí es enunciar las cosas desde la subjetividad, que como verdades absolutas, ¿ya? Volvemos a la fórmula, nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la razón. Y entonces aquí yo puedo utilizar frases como no estoy de acuerdo antes que un tú estás equivocado. Cuando yo estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo, no significa que la otra persona está equivocada, sino más bien significa que mi perspectiva es muy diferente a la de la otra persona versus a una misma realidad, a una misma situación, a un mismo conflicto o a un mismo problema, ¿sí? El problema es uno solo, ¿ya? Simplemente que es visto desde distintas realidades, desde distintas perspectivas, pero que ante un mismo problema o conflicto hay que buscar una solución, ¿ya? Es lo que debemos hacer y siempre desde el yo, nunca culpando a los demás, si tú tuviste la culpa, pero era de que hagas de esta forma, porque no comunicaste a tiempo, se pudo haber evitado. Ya cuando el problema está dado, mirar atrás no nos sirve de absolutamente nada, sino más bien es mirar desde el problema hacia adelante, buscando un camino de solución, la mejor solución ante el problema donde todos salgan ganando, siempre donde todos salgamos ganando, siempre desde el yo. Nunca desde mirarse como que yo soy el dueño de la razón, el dueño de la solución o el dueño de la realidad. Eso no nos va a ayudar absolutamente para nada, sino más bien es algo que va a agravar más el problema, porque de acuerdo a la perspectiva de observación y percepción de lo que nosotros tenemos, le damos la dimensión al problema o al conflicto. Muchas veces de un problema chiquito se hace una gigante bola de nieve. Entonces, ahí está la diferencia del tema. ¿Ya? Beneficios y claves de la comunicación asertiva empresarial. Si ya vimos las estrategias de cómo ir abordando situaciones conflictivas y de que de un problema va a ser a veces pequeño o siempre comienza por pequeño y de ahí pasa el tiempo y va creciendo. Y luego le hacemos más grave o más grande o más imposible de solucionar de acuerdo a la perspectiva de cómo vemos ese problema. ¿Ya? Cuando ya tenemos analizado, ya tenemos visualizado con claridad ese tema, ahora sí podemos también ver con claridad cuáles son los beneficios y cuáles son las claves que tiene la comunicación asertiva dentro de la empresa. Tenemos 3 beneficios bien grandes. El primero de ellos es encontrar soluciones integrales a diferentes situaciones, lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Van a haber diferentes problemas, así como también diferentes situaciones, diferentes percepciones, pero hay que ir trabajando en cada una de esas para encontrar la mejor solución. Siempre en equipo, siempre participativa y colaborativamente. Es lo más saludable en el tema de la empresa. Luego, profundizar en conversaciones. Sí, cuando
en el ambiente laboral de la organización existe comunicación asertiva, existe también empatía, ¿ya? Existen canales de comunicación, las conversaciones van a fluir, van a ser más profundas, así como también profundo va a ser el conocimiento que se pueda sacar de eso, las cosas positivas que se puedan crear para contribuir a una mejora continua, que es lo que la nueva cultura de organización está presentando actualmente. Y luego tenemos mayor seguridad al comunicarnos, lo que les decía, si creamos una atmósfera, por así decirlo, de comunicación segura, de espacios seguros de comunicación, lo creamos, lo practicamos y lo estamos siempre socializando, créanme que el tema de comunicación va a ser mucho más fácil, va a ser más objetivo y vamos a saber con más claridad qué acciones tomar de manera, como a manera de prevención en ciertos casos o a manera de corrección en otros. Y las claves también tenemos que son 3 muy importantes. La primera, pensar bien lo que se va a decir, ¿ya? La segunda, mantener un lenguaje adecuado. Y la tercera, aprender a escuchar. Porque todos oímos, o sea, aquí está la diferencia. Todos oímos, pero muy pocas personas sabemos escuchar, ¿ya? Cuando yo sé escuchar, entonces ahí sí aplico la parte de la asertividad, la parte de la motivación y la parte de la empatía. ¿Ya? Si yo estoy seguro, independientemente de la tensión laboral o el estrés en el que yo me encuentre, voy a aprender a primero pensar lo que voy a decir, porque se dice coloquialmente hablando que las palabras duelen más que los golpes, sí, marcan, sí, marcan, estereotipan en ciertas ocasiones, desvirtúan el tema del ser humano como tal, ¿sí? Suele pasar mucho con los jefes y supervisores por el mismo hecho del tema de presión, de estrés. Mantener un lenguaje adecuado siempre va a ser la llave que nos conduzca a sabernos comunicar de forma asertiva, respetuosa, empática y que los resultados de esto sea precisamente fomentar una nueva cultura de comunicación basada en el respeto, ya en la consideración de la otra persona y siempre que salgan, que nos podamos comunicar de la misma manera desde con la persona que nos hace el aseo hacia con la persona que es el gerente de la empresa. Luego, para ir terminando, vamos a hablar nada más de 2 cosas y es el tema del feedback como herramienta de comunicación asertiva empresarial. Y aquí solamente voy a indicar en esta parte los pasos para dar un buen feedback. ¿Ya? ¿Qué es el feedback? El feedback es nada más que la retroalimentación de lo que está pasando, ¿ya? Pero para eso también hay que aprender a cómo dar un buen feedback, ¿ya? Porque puede confundirse incluso con críticas destructivas, con juzgamientos, con reproches que pueden ir de cierta forma lacerando susceptibilidades de los colaboradores. Entonces aquí muy importante trabajar en esto. Entonces, para tener un buen feedback, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Comprobar hechos y crear un marco común de entendimiento. Es decir, primerito investigar tal o cual situación, saber el por qué sucedió, ¿ya? Y dar un marco de entendimiento. Es tratar de buscar las alternativas por las cuales posiblemente se pudo haber dado ese tipo de situación o circunstancia, ¿ya? Luego, describir la conducta del otro, ¿ya? Es decir, no culpar, ojo, cuando estoy diciendo culpémosle a tal persona de lo que sucedió, sino describir la conducta del otro significa mirar cómo actuó o qué es lo que hizo esa persona frente a tal o cual situación. Solamente mirar su conducta, no digo criticar, que es muy diferente, observar su manera de actuar nada más. ¿Okay? Luego, explicar las consecuencias frente a esa conducta que esa persona tuvo ante la circunstancia, situación o problema que haya sucedido, explicar las consecuencias. Por ejemplo,
Si una persona sabe que para hacer trabajos en altura debe ponerse adecuadamente el equipo de protección, ¿ya? Y si no se puso, pues, y se cayó de una altura porque no se enganchó la línea de vida al arnés, pues entonces esa es explicarle al colaborador que se le va a hacer un llamado de atención, por ejemplo, por no haber utilizado adecuadamente los equipos de protección, ¿sí? Y como no utilizó los equipos adecuadamente, pues como consecuencia fue un accidente que se pudo haber prevenido. Se pudo haber prevenido si el colaborador hubiera hecho conciencia del adecuado manejo del equipo de protección, ¿ok? Es a eso lo que se refiere a explicar las consecuencias de aquel acto, ¿ya? Luego viene el silencio y la libertad. Una vez que hemos dilucidado las causas, la conducta que se observó, que tuvo esa persona y que se nos explicó las consecuencias, ahora sí, vamos a dejar el tema claro con estos tres temas anteriores y luego dejamos en libertad. ¿Qué es dejar a libertad? Es olvidar el tema. Yo ya di mi retroalimentación, yo ya di mi observación y a mi aporte de tal o cual situación. Entonces ahora sí, dejo el tema saldado, dejo cerrado y nuevamente seguimos adelante. Sí, eso significa el silencio y la libertad de dar un buen feedback, ¿no? De dar una buena retroalimentación. Cuando yo compruebo hechos, luego describo la conducta del otro frente a los hechos y luego explico las consecuencias de esa conducta, pues entonces ya cierro de esta manera el círculo de un buen feedback, ¿ya? Tengamos mucho cuidado cuando vamos a dar feedback, porque feedback es retroalimentación, ojo, y no estamos haciendo referencia a hacer reclamos, o sea, el feedback no son reclamos ni críticas destructivas, ¿ok? Es más bien algo positivo, siempre positivo. Y para finalizar esta clase de hoy, tenemos pautas para dar un feedback. Ya vimos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver las pautas. O sea, vamos a ver, vamos a ir abordando de a poquito qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos 8 pautas. La primera, buscar el momento oportuno. Yo cuando voy a dar un feedback, no lo puedo hacer, no lo debo hacer. No es saludable hacerlo delante de todo el grupo de colaboradores. Jamás. Eso negativo, eso no aplica, eso no es negociable. Tengo que llamarle a la persona de la oficina de recursos humanos y poder ahí entonces dar un feedback, positivo o negativo. Positivo para felicitar su actuar frente a un hecho o su sugerencia, ¿ya? Negativo cuando yo le llamo para decirle qué es lo que hizo mal. Qué es lo que hizo mal y que no lo debe volver a hacer. No es un reclamo, ojo. Hay un feedback positivo y un feedback negativo. Tomemos muy en cuenta eso. Y que el negativo no es un reclamo, ni es un juzgamiento, ni es una discriminación, ni nada que se le parezca, ¿ok? Sino es hacer una retroalimentación de algo negativo. O sea, el tema aquí es algo negativo que hizo, pero más no que por eso puede ser juzgada la persona, ¿ya? Luego, pensar en las necesidades del receptor. Es decir, cuando yo le llamo, voy a dar el feedback a una persona, debo mirar las necesidades del receptor en el sentido de que muy probablemente tomar en cuenta las emociones que puede presentar, en los estados de ánimo también, y de que, claro, a veces nos entrenan para escuchar lo que queremos escuchar y no lo que es la realidad. Entonces, es decir, manifestar la retroalimentación de un hecho basados en la realidad, ¿ok? Luego, empezar y acabar en tono positivo. Es decir, si yo le llamo a decirle, vea señor, ¿por qué no se puso? Sabe muy bien que tiene que ponerse el equipo de protección y sabe cómo utilizar. Entonces, empezar de una manera positiva, utilizando lenguaje siempre positivo, ¿ya? Luego, ser breve y conciso. O sea, para dar feedback siempre hay que hacerlo sobre un hecho en concreto. Por eso, bien importante identificar los hechos, ¿ok? Centrarse en la conducta del receptor. Es decir, cómo yo me voy a sentir, o sea, pensar, y aquí viene la empatía, ojo, cómo yo me siento cuando yo le digo tal o cual cosa
a la otra persona. Entonces, por eso, una vez más, hagámoslo de forma asertiva y empática, desde el yo. Centrarse cómo nos sentimos, es decir, si ya lo dijimos, ya lo transmitimos, la retroalimentación, ahora sí, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos la persona y yo? Porque cuando vamos a dar feedback debemos estar seguros de transmitir una retroalimentación, ya sea positiva o negativa, pero siempre atada a la realidad, sin juzgamiento, sin señalar con el dedo, sin paradigmas, es decir, solo centrados en la realidad, ¿ya? Y con empatía. Separar temas. Es decir, no puedo dar, si pasó una cosa, debo hacer el feedback y la retroalimentación de esa situación que pasó. No, y no poner otras cosas que nada tienen que ver, porque lo que va a hacer es distorsionar el mensaje, la situación, las emociones y por ende el tipo de comunicación, lo que se quiere transmitir, ¿ya? Luego, agradece la escucha y la atención. Claro, no todas las personas pueden estar acostumbradas a recibir una retroalimentación, porque lo confunden en la mayoría de veces con un reclamo, con un siempre estás haciendo mal o con un nada de lo que estás haciendo vale. Entonces, simplemente es agradecer lo que nos escucharon, agradecer la atención y más que nada es haberlo hecho con el objetivo de que ese mensaje haya calado en la otra persona de forma positiva para que pueda hacer un mejor trabajo, ¿ya? Para que se dé cuenta de la situación que hizo mal y que eso trajo consecuencias, pero no por eso esa persona deja de ser importante para la empresa, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta mucho estas 8 pautas que yo les he dado para dar feedback a su equipo de colaboradores. Otra cosa, les vamos a dejar colgado en la parte de este tema 2 videos muy importantes que van a reforzar el tema del feedback y el tema de la empatía con la asertividad. Eso es, Margarita, el día de hoy con esta clase. Muchas gracias, María Cristina. Muchas gracias, queridos amigos y amigas, por estar con nosotros en nuestra escuela en línea de Fundación Familia Integral. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias a todos.